Colombianos, Revista Semana y Vicky Ávila sacan en las últimas horas una portada que deja ver el nivel de periodismo que tiene esta señora. Es asqueante, peligrosa y además de esto ejerce un terrorismo mediático a través de este medio de comunicación. Pues resulta que Revista Semana, en cabeza de su directora Vicky Ávila, ha sacado una portada incendiaria contra el presidente de la República, Gustavo Petro. En la portada se ve al presidente Petro bajo las cuerdas de Vladimir Putin de Rusia y Ebrahim Raisi de Irán. En el fondo, edificios incendiándose por culpa de la guerra que hay entre Israel y Hamas. Vicky Ávila incendia la democracia de Colombia y esto es lo que nos pone en alerta porque este nivel de periodismo no puede ser concebido en Colombia. Hay una libertad de prensa, pero es que esta señora ya se pasa de la raya injuriando al presidente de la República. La narrativa de Occidente es impuesta por la Revista Semana para desprestigiar al presidente Petro, a pesar de que Colombia no juega un papel importante, ni siquiera tiene voz ni voto en el conflicto del Medio Oriente. Entonces, ¿por qué lo hace esta señora? Pues conspirando contra el gobierno de Gustavo Petro. Semana alude tácticas maquiavélicas para seguir restando credibilidad al gobierno de Gustavo Petro. A Petro se le pone por debajo de Putin y Raisi, dos líderes que no tienen nada que ver con Colombia. Tanto Rusia como Irán tienen material nuclear, por lo que se convierten en países netamente poderosos en la geopolítica mundial. Pero Vicky Ávila omite que Rusia se ha quedado un poco callada y que de hecho el Kremlin le advirtió a Egipto sobre los ataques de Hamas. Vladimir Putin también tiene relación con los países judíos ortodoxos que se ubicaron en ese país cuando Hitler los persiguió. Se estima que en Rusia hay 1.455.000 judíos. Varias de las plataformas petroleras de Rusia son dirigidas por judíos o personas que tienen relación con Israel. Las teorías conspirativas de Revista Semana son completamente descabelladas y sin ningún tipo de argumento. Semana se atreve a decir que Hamas es defendido por Petro, mientras que el presidente ha defendido a la población palestina vulnerable, reconociendo la cultura de los orientales musulmanes, pero dentro de la cabecita de Vicky Ávila utiliza esto para las personas que no leen, que no se informan, para tratar de desprestigiar al presidente Petro. ¿Por qué? Porque está defendiendo a esta población vulnerable de los ataques de Hamas y de Israel. Están muriendo personas inocentes, niños, ancianos, pero Vicky Ávila le importa más tumbar al presidente Gustavo Petro que la guerra y lo que se está viviendo en el Medio Oriente. A ella no le importa nada de esto. Jaime y Gabriel Gilinski son reconocidos por practicar el judaísmo. Tienen varias relaciones con colonos israelíes y con la banca judía del Reino Unido. Entonces se dan cuenta por qué el ataque mediático de esta revista. La principal razón por la que Gilinski ataca a Petro es porque la familia multimillonaria colombiana tiene lazos religiosos y económicos con los judíos. Una nueva jugada sucia de la propaganda occidental para atacar al presidente Petro sin ninguna razón lógica. Pero vamos a ver lo que publicó Vicky Ávila y los titulares que ha ido publicando en el transcurso del día. Un ataque que no tiene fundamento, unos párrafos que no tienen razón de ser. Aquí dice, y lo titula con un numeral: Petro es un títere. No cabe duda de que Petro, quien perteneció al grupo terrorista del M-19, a quien la sociedad colombiana le dio la oportunidad de retornar a la legalidad hasta convertirse en presidente, debió ser más cuidadoso y demostrar una estatura moral acorde a un país como Colombia que ha sufrido y sigue padeciendo los estragos del terrorismo. Increíble, señores. Y con esta portada. Luego viene otro párrafo que dice: Petro es un títere. El presidente Petro y su gobierno, que se autodenomina como una potencia mundial de la vida, que busca la paz total, ya se ubicó inexplicablemente en el lado incorrecto de la historia, que se está escribiendo con la sangre de inocentes tras el ataque de Hamas a Israel. Pero esta señora no menciona nada del ataque de Israel a la población palestina, a los niños que están muriendo en Palestina. ¿Por qué? Y dice acá: una vergüenza para Colombia. Esa actitud permisiva del presidente con el terrorismo lo margina del escenario internacional y lo ubica en un eje del mal que tendrá repercusiones negativas para los colombianos. Pues claro, con su medio de comunicación, ustedes ven a Revista Cambio hacer esto, a Revista Raya hacer esto. Es más, ni siquiera El Espectador o El Tiempo hacen esta asquerosa portada. Realmente es una vergüenza para el periodismo la señora Vicky Ávila. Déjenos sus mensajes sobre qué piensan de esta portada y del ataque de esta señora. Es asqueante. En serio que sí. Otra vez, otro párrafo: todos los gobiernos del mundo condenaron la brutalidad de los extremistas. Petro, en cambio, siendo la cabeza del Estado colombiano, prefirió como un títere adoptar la deshonra e inmoral postura de Rusia e Irán, quedando del lado de los terroristas y no de las víctimas. Hamas no representa a los palestinos y está claro que no es admisible que mueran inocentes en una guerra sin importar al bando. Hoy Israel se está defendiendo de los terroristas sin importar los hechos. Petro puso en marcha una vergonzosa campaña antisemita
que generó indignación internacional y un fuerte regaño de Estados Unidos. Increíble el nivel de periodismo de esta señora. Da vergüenza, señores. Pues Beto Coral se pronunció frente a esto y deja claro su posición, y varias personas también lo hacen, ¿no? Dice acá él: la infame Vicky Dávila busca poner al presidente en una posición beligerante frente a sus aliados y a la comunidad internacional. Busca aislar y afectar el país diplomática, económica y comercialmente con tal de acabar con el presidente. Es una demente que rebasó todo límite. Vamos a escuchar qué dice Beto Coral. Vicky Dávila se fue con esta portada que más que infame es criminal, es violenta. Ponen esta ridícula imagen, un montaje barato digno de una página de memes, con la imagen de Putin, presidente de Rusia, y Ebrahim Raisi, presidente de Irán, con unas cruces de hilos controlando un cuerpo ridículo con la cara del presidente Gustavo Petro, que cualquiera pudiese hacer mejor. Pero acá el problema grave no es lo patético de la imagen, es el mensaje tan peligroso que envía. Pone al presidente en una posición beligerante frente a sus aliados y la comunidad internacional. El presidente nunca se ha referido a Irán, nunca se ha reunido con Putin ni ha expresado su apoyo por su accionar en Ucrania, ni mucho menos se ha puesto del lado de los terroristas de Hamas, que no son el pueblo palestino. Una sarta de mentiras revueltas con opiniones subjetivas, falacias, sin una prueba, sin una reunión, sin un documento. Solo se ha pedido la paz en todo el mundo y que cesen los ataques en contra de la población civil, como en estos momentos se está presentando en la Franja de Gaza por parte del Estado de Israel. ¿Qué busca Vicky Dávila? Como no han podido tumbar al presidente con las artimañas y los instrumentos que tienen en el país, la estrategia ahora es ponerle a la comunidad internacional no solamente en contra de Gustavo Petro, sino en contra del país entero. ¿Para qué? Para aislarlo diplomática, comercial y económicamente. Busca que Estados Unidos también entre en crisis en sus relaciones con Colombia y así provocar un caos. No solamente ya les importa llevarse al presidente Gustavo Petro por delante, sino también al país entero. Vicky Dávila es una demente cuyo odio ya se desbordó. Y esta portada se da en la semana donde ordenaron la captura de Cielo Géneco y también el llamado a juicio en contra de Luis Monsalvo Géneco, pertenecientes al clan narco, paramilitar y corrupto del Cesar, al cual pertenece el esposo de Vicky Dávila. Y la señora muy callada mientras criminaliza, vilipendia y estigmatiza a todos los que piensan diferentes. Algunos preguntan qué hacer, cuál es el límite de los medios de comunicación. Algunos dicen también que mediante un proyecto de ley para regular el tema de la libertad de expresión y los medios de comunicación. Pero también se equivocan, ya que en un país democrático como Colombia esto sería más perjudicial. No se puede regular la libertad de expresión limitándola con una ley. Este debate ya lo pidió el uribismo y no lo podemos hacer nosotros. Ya existe un mecanismo judicial ante la injuria y la calumnia. ¿La vía cuál es? Esta, la contrainformación, la oposición a esos medios, apoyando otros medios alternativos que ayuden a desmentir estas falacias y a estos medios de comunicación que no son más sino unos pasquines propagandistas. Y realmente si no, esta señora que pretende que aíslen a Colombia de pues inversiones comerciales y diplomáticas, es increíble hasta dónde llega el odio de esta señora. Pues Jenner Úsuga es una activista que también se pronunció. Lo que ha hecho Vicky Dávila se llama terrorismo mediático y no podemos quedarnos callados. Propongo plantón el martes 18 de octubre en frente de la revista Semana, ¿no? Aquí está proponiendo esto. Este trino de Vicky Dávila y esta portada de Revista Semana son un llamado a algunas potencias mundiales a que incluyan al presidente Gustavo Petro en una lista de terroristas internacionales. Esto ya no es una discusión por ideologías políticas. Esto hace mucho tiempo pasó la raya. Creo que ahora sí es necesario ir a manifestarse delante de Revista Semana. No podemos permitir los ciudadanos que un aparente medio de comunicación nos genere ese nivel de desinformación y se atrevan a pensar que somos tontos y no reflexionamos. Lo que ha hecho Vicky Dávila se llama terrorismo mediático y no podemos quedarnos callados. Propongo el plantón el 18 de octubre frente a esta revista. Elizabeth Ortiz también se pronuncia. Cada vez que Vicky Dávila se ensaña contra el presidente Gustavo Petro, me acuerdo de estas tres cosas. Primero, que a ella la financian ricos y poderosos corruptos a los que no les conviene que Petro sea presidente del país. Vicky Dávila es solo un títere de la corrupción. Segundo, la familia de Vicky Dávila está envuelta en uno de los peores casos de corrupción en la historia del país y justo cuando la familia es noticia, ella busca la forma de desviar la atención con chismes y noticias sesgadas. Además, ella odia a Petro porque en múltiples ocasiones ha denunciado públicamente cómo el clan Géneco ha estado involucrado en casos de corrupción de La Guajira, Cesar y Magdalena. Tercero, a Vicky le duele que, pese a inventar testigos, manipular información, acceder de forma ilegal a información confidencial, etc., nunca ha conseguido desestabilizar al gobierno. Hoy su revista tiene cero credibilidad y solo es percibida como una fuente de memes y chismes. En conclusión, todo lo que publica Vicky Dávila y su decadente revista solo atiende a sus intereses personales y a los intereses de quienes la financian y que buscan como sea desestabilizar al gobierno actual porque no les conviene que Gustavo Petro siga con su lucha contra la corrupción. ¿Por qué le tienen tanto miedo a Gustavo Petro? Se pregunta aquí la usuaria.
Marce también dice, la sed de venganza de Revista Semana y Vicky Ávila nos pone en riesgo ante el mundo con esta irresponsabilidad. ¿Quieren que nos exterminen? ¿Buscan que nos vean como enemigos? ¿Nos quieren hacer matar? Esto es terrorismo mediático. Y lamentablemente sí, o sea, es increíble hasta dónde llega la desinformación de esta señora y el odio por un presidente. Alejo Vergel también pues se pronuncia. Acaban de actualizar el dato de bebés asesinados por Israel. Ya superaron los 700. Lamentablemente va aumentando demasiado rápido ante la mirada indolente del mundo y la justificación de medios como Semana y gente de la extrema derecha. En Israel también van decenas de niños asesinados. Muy triste todo. Veo a muy pocos pidiendo paz, mientras los aliados de Estados Unidos exigen más guerra. Esto va a terminar en algo que no podemos imaginar. Y realmente se está saliendo en control esto. Debería Estados Unidos, las potencias, mediar para que no se maten inocentes, por Dios. Pero aquí hay intereses políticos donde les vale huevo la vida de un ser humano, la vida de un niño. Increíble esto, ¿no? Y es que Gustavo Petro en sus últimos trinos lo que ha pedido es paz. Paz y paz, diálogo. Digamos este trino aquí del presidente. El gobierno de los Estados Unidos tiene hoy una gran responsabilidad política con la humanidad. No se debe dejar llevar por la carga de la historia y debe llevar la situación del Medio Oriente hacia un tratado de paz basado en la idea de dos estados libres, Israel y Palestina. El alto fuego es imperativo y el fortalecimiento de la autoridad palestina sobre Gaza. Esto es lo que está pidiendo Gustavo Petro. Un proceso de paz allá en esas comunidades. Pero aquí no quieren esto. No quieren seguir matándose, quieren seguir matando gente inocente que no tiene nada que ver con los terroristas de Hamas, ¿no? Y la señora Vicky Ávila utiliza esto para acusar al presidente Petro que como no condenó al Hamas, entonces es un terrorista. Increíble, señores. El presidente ha buscado es defender a toda esta población palestina inocente que día a día muere, que día a día tiene que ser desplazada y que día a día en ese desplazamiento también la matan. Lalis también se pronuncia. Semana publica una portada absolutamente violenta que además puede ser hasta un delito en contra del presidente Gustavo Petro. Para mí, Petro es valiente. Fue el único en hablar y conocer este conflicto. Él, al contrario de Vicky, no vende sus principios. Y es que realmente la verdadera portada debería ser esta, señores. Aquí Álvaro Uribe con su marioneta de Vicky Ávila y el señor fiscal Francisco Barbosa, que tanto pues ha defendido a este señor, ¿no? Aquí se le ve la verdadera portada, no una que parece es un meme. Semana dejó de ser la revista que se caracterizaba por un buen periodismo investigativo. Aquí ya sabemos que es una revista o un pasquín pues que solo busca es apoyar a la extrema derecha. Ay, Vickycita, Dios mío, no sé qué le pasa por esa cabeza para publicar este pues tipo de portadas tan asquerosas. Y es que ustedes se van a dar cuenta que en varios países están apoyando a los palestinos a que pare este genocidio, pero al parecer Estados Unidos callados, señores. Increíble, la potencia mundial no hace nada. Aquí dice Julio Mario Espina, gran protesta en Londres a favor de los palestinos. Paren la masacre, Israel hoy es un genocida. Miremos acá las imágenes. Y ahí aparecen las banderas palestinas. También en Estocolmo, Suecia, apoyan a Palestina y rechazan a Israel. Todo un genocidio contra familias y niños en la franja de Gaza. Miren las imágenes. También hay una manifestación en Estambul, Turquía, en solidaridad con Gaza y en contra del terrorismo de Israel. Miren las imágenes. Entonces se dan cuenta cómo en varios países pues están manifestándose a favor de Palestina, lo que está haciendo el presidente también Gustavo Petro apoyando a Palestina, no al grupo Hamas como lo ha querido vender Vicky Ávila con su revista, sino a la población palestina inocente, niños, ancianos, mujeres. Realmente esto debería parar ya. En otras noticias, vandalizaron la sede del candidato a la alcaldía, Diego Molano, y él salió pues a culpar a Gustavo Petro, ¿no? Parece que todo lo que pasara fuera culpa de Gustavo Petro y no de las acciones militares que dio este señor cuando fue ministro de Defensa, donde bombardeó campos de niños. Pues vándalos atacaron la sede de campaña del candidato a la alcaldía, Diego Molano, y pues esta sede de campaña está ubicada en el norte de Bogotá y amaneció este sábado totalmente vandalizada. Delincuentes lanzaron pintura roja sobre la fachada
fachada. Con color rojo simularon sangre sobre toda la fachada. Según señaló la persona encargada de seguridad, los delincuentes lo habrían amenazado. Diego Molano rechazó categóricamente cualquier violencia política e hizo un llamado a los demás candidatos a promover el respeto entre sus votantes. Textualmente dijo: nosotros no nos dejamos amedrentar, aquí seguiremos respetando los valores de la democracia para Bogotá. Vamos a defender a Bogotá, aquí seguimos firmes. Pero todos sabemos que este tipo va mal en las encuestas. ¿Quería ser popular? ¿Quería llamar la atención? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que sí hubo vándalos que le tiraron a Diego Molano o realmente esto es un teatro para generar pues atención y rasgar un poquito de boticos porque realmente a este señor no le alcanzan? De esta manera, un encuentro que se tenía previsto para pues el día de hoy con líderes de este lugar pues fue cancelado por lo sucedido. Pero vamos a ver qué fue lo que escribió Diego Molano en su cuenta. Me quieren silenciar porque soy el único que les hace frente. Y se pregunta: presidente Gustavo Petro, ¿qué tiene que decir sobre esto? ¿Quieren eliminar la única voz que les hace oposición en Bogotá? Tanta latitud de este gobierno con los delincuentes solo provoca amenaza, juego sucio y criminal alrededor de la oposición. Acá estoy enfrente a mi sede y reiterando: voy a salvar a Bogotá del caos, salvaremos a Bogotá del desgobierno de Gustavo Petro y del riesgo que representa su candidato Gustavo Bolívar. Qué vaina, ¿no? Sucede esto y entonces enseguida pues menciona a Gustavo Petro y menciona al candidato que le va ganando. Esos mismos que piden que la policía de Colombia no intervenga son los que avivan estos ataques. Volvieron los mismos que en el estallido social intimidaron con violencia. Acá sigo y voy a ser alcalde de Bogotá para defenderlos del presidente Petro y su candidato Bolívar. Escuchemos cómo hace campaña este señor, ¿no? Des en cuenta, pinturita, su sede política y mencionando a Gustavo Petro. Así no es Diego Molano, esto no es un video popular. Anoche violentaron mi sede de campaña. ¿Es esto una señal de sangre para amedrentarnos en nuestra candidatura? No nos vamos a dejar. Presidente Petro, responda. No puede haber intimidación de su gobierno, de su candidato Bolívar, sobre la oposición o aquellos que estamos defendiendo la libertad en Bogotá. Aquellos que vandalizaron y destruyeron quieren repetir la misma historia para afectar las elecciones y nosotros no nos dejamos amedrentar. Aquí seguiremos defendiendo las ideas, los valores de la libertad y la democracia para Bogotá. Vamos a defender a Bogotá. Aquí seguimos firmes. Increíble que este señor culpe a Gustavo Bolívar de que lo están amedretando y que no puede ser. Marianini dice: terrible lo de la pintura de la sede de Diego Molano, pero eso al menos es solo pintura y no la sangre de los más de 15 niños que dejó masacrar cuando era ministro, con la excusa de que eran máquinas de guerra. Algunos de ellos intentaron escapar, pero les echaron los perros que los alcanzaron y los remataron. Cristina dice: si a Diego Molano le asusta esta pintura roja en la fachada de su campaña, calculemos el temor de los niños que bombardeó él en completa impunidad. Asesinos del poder nunca más. No creo que este señor llegue ni a segunda vuelta ni nada en la elección. Y es que mire estos tweets, por ejemplo. Primera escena: revista Semana vandalizada. Segunda escena: funcionaria del gobierno nacional promoviendo vandalismo contra la campaña Uzcategui, jefe de debate, campaña de oposición. Tercera escena: sede de candidato a la alcaldía de oposición vandalizada. Cuarta escena: Radio Todelar vandalizada. Título de la obra: Democracia bajo amenaza. Democracia bajo amenaza cuando está su señor Duque y usted como ministro de Defensa. Colombianos, entonces por favor les pedimos que compartan esta noticia para realmente ustedes aclaren sus dudas y ver que esta señora ya se pasó el límite con el presidente Gustavo Petro cuando lo que está pidiendo es un proceso de paz, que pare la sangre. Pero esta señora cree que las represalias que está tomando Israel sobre la Franja de Gaza, sobre pues Palestina, están justas y no debe ser así. Esta señora le importa la vida humana un bledo. Lamentable que sea una colombiana más que esté en el periodismo, pero que pues su odio frente a un político pues deje ver lo peorcito de este ser humano. Muy amables por escucharnos, esperamos que compartan este video, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para un próximo.